Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mary Abeye y como habrán visto por el título, esta vez les traigo un video sobre Strawberry Shortcake. Ese es el nombre original de este personaje y el que usé para el título del video, pero la verdad es que estoy acostumbrada a llamarla Rosita Fresita, que es el nombre que solían darle en mi país cuando yo era niña, así que me referiré a ella como Rosita Fresita. Pero sé que en otros países hispanos tenía nombres como Frutillita o Tarta de Fresa. En caso de que no sepas o no recuerdes quién es Rosita Fresita, aquí te la presento. Es un personaje que apareció por primera vez en 1973 en una tarjeta de felicitación ilustrada. Este fue su primer diseño. Desde entonces ha tenido muchos rediseños y usos. Este personaje ha tenido sus propias series animadas y también ha tenido mercancía como ropa, objetos de papelería, juguetes, etc. También en el mundo de Rosita Fresita hay un montón de otros personajes que cambian de estilo con ella, pero la verdad no sé tanto de ellos. ¿Y por qué estoy haciendo a Rosita Fresita? La verdad, un día la recordé y pensé que quería intentar dibujarla. También quise hacerle un video y aprovechar para hablar un poco de temas que me dan nostalgia. Entonces elegí 3 diseños que quería ver en mi estilo. La de 1980, que fue el diseño que se hizo popular, la de 2003, a la que le tengo cariño porque crecí con ella, y la de 2009 porque siento que fue el último de los buenos diseños. No quise dibujar la versión de 2006 porque es muy parecida a la de 2003, parece casi un derivado, aunque tengo que decir que sus ilustraciones eran muy bonitas. Tampoco consideré a la de los 90, principalmente porque no tengo ninguna conexión con ella, no recuerdo haberla visto, pero también es que siento que no tiene muchos elementos del personaje original. Con respecto a la más reciente, no me gusta para nada. Incluso me da tristeza verla porque era muy linda antes y ahora se ve muy desabrida. Para aclarar, en este video me referiré a la de 1980 como la original o la primera, porque si bien no fue literalmente la primera, sí fue la que definió el personaje. Honestamente no sé si en la actualidad Rosita Fresita siga estando tan presente como lo estuvo antes, no sé tampoco qué tan popular fue en el resto del mundo, ni si las niñas de ahora ven la serie más reciente. No tengo idea, tampoco sé si a alguien le interese escuchar sobre este tema, pero igual quería hacer este video y espero que le llegue a personas que sí reconozcan al personaje. Dicho eso, quiero aclarar que yo nunca fui tan apegada a Rosita Fresita, siempre fui más fiel a Sanrio. De niña me encantaban My Melody y Hello Kitty sobre todo, aunque también tenía cosas de otros personajes como Pochaco o Little Twin Stars. Sin embargo, Rosita Fresita también me llamaba la atención y fue parte de mi infancia a su manera. Incluso llegué a tener varios de estos juguetes de McDonald's. Me da mucha nostalgia verlos, lastimosamente no los conservo ni les tomé fotos, pero buscarlos en internet me trajo recuerdos. En su momento era divertido ver qué juguetes tenían mis amigas ya que eran sorteados. Nunca pude ver las series animadas de Rosita Fresita, pero sí puedo decir que los productos eran muy populares, se podían ver en papelerías, librerías, tiendas de ropa infantil, etc. Recuerdo también que en cada clase siempre había una niña con cuadernos de Rosita Fresita y a mí me parecían muy lindos, aunque yo nunca los tuve. También presencié los cambios en el diseño de Rosita Fresita desde 2003 hasta 2009, pero después del diseño de 2009 le perdí la pista hasta hace un par de años. Creo que el diseño de 2009 se siguió usando hasta 2014 más o menos, porque recuerdo haber visto anuncios de una serie en 3D, aunque nunca vi la serie en sí, pero ya después no me enteré más de Rosita Fresita hasta que vi una publicación de alguien criticando el diseño actual. Aunque yo aún no existía cuando salió, también llegué a ver la versión de 1980, porque todavía se vendían productos de ella en papelerías pequeñas en mi ciudad. También mis primas mayores tenían cosas como carpetas con ese diseño.
Siempre me pareció que el diseño de 1980 era el más bonito y me encantaba el estilo de dibujo. Es demasiado adorable. Por eso es que decidí dibujarla. Con respecto al dibujo, esta vez preferí usar de base unos bocetos que había hecho a papel. A veces prefiero hacer el dibujo desde cero en digital, pero otras me siento más cómoda empezando a papel. Depende del dibujo y de mi inspiración. No tengo un procedimiento exacto. Los bocetos en esta ocasión son poses que hice yo, aunque me basé un poco en arte oficial de Rosita Fresita. El primer dibujo que hice tenía algunos fallos y tuve que pulirlo bastante. Los otros dos diseños fueron un poco más fáciles de dibujar. La verdad, haciendo este dibujo me di cuenta de que el diseño de 1980 es algo complicado en el sentido de que tiene bastantes detalles en la ropa. Ahora entiendo por qué los siguientes diseños son un poco más simples. Aún así, este diseño sigue siendo mi favorito, aunque fue el que más me costó. Me encanta su ropa, su actitud y el estilo de dibujo que usaban. Me gusta también que parezca una muñeca, incluso el cabello parece como de estambre. Yo intenté mantener la esencia original de mi estilo. Al final agregué costuras a sus medias, aunque lo hice bastante sutil. Y esa parte no pude grabarla, perdón. Algo que me costó mucho por este diseño y por la pose que elegí fue eliminar las tangentes. La verdad, siempre me cuesta mucho tener presente que no debo dejar tangentes, pero es importante para que la silueta sea más comprensible. Honestamente, pensé que el segundo diseño que elegí iba a ser más complicado, pero realmente no lo fue. La Rosita de 2003 me parece bastante interesante, me gusta el concepto de granjerita en esta versión, va muy bien con la idea de las fresas. Me gusta que mantenga la icónica paleta de colores, aunque usada de otra forma. El sombrero es muy lindo, el lazo parece como de Sailor Moon. Siento que la Rosita Fresita de 2003 es una niña muy cool, aventurera y tierna. Debo admitir que no me encanta el estilo de dibujo de esa época, siento que a veces las proporciones y líneas estaban un poco raras, pero el diseño en sí está muy bien logrado. Le dieron una nueva identidad al personaje, pero respetando el diseño original. Creo que este mismo diseño dibujado con otro estilo de dibujo se vería muchísimo mejor. Tengo la teoría de que la dibujaban mejor al principio, pero luego les costó adaptarse al arte digital. Ya para el diseño de 2006 sabían manejar un estilo más consistente, aunque la verdad no siento mucho apego por esa versión, ya que cambiaba mucho de ropa. Como dije antes, si bien vi gran parte de la evolución de Rosita Fresita, la de 2003 fue con la que crecí y la que más llegué a ver, así que le tengo mucho cariño. Por último, la Rosita Fresita de 2009 no me costó casi. Es la que menos me gusta de las tres, así que tal vez no le puse tanto cariño como a las otras. Aunque a ver, igual me parece linda e intenté hacerle justicia. Pero este diseño me sorprendió mucho de niña porque si bien no me disgustaba, sentía que se alejó demasiado del concepto y estilo de dibujo original. No me gusta mucho que hayan omitido el color rojo, pero debo decir que es un diseño que funciona. Mi parte favorita es el gorrito, siempre me han gustado los personajes con este tipo de gorros. Me gusta también que mantenga las medias con líneas verdes de la original. También me gusta que, como con las anteriores, se nota que es un personaje que vive en su propio mundo de frutas, pero a la vez no está muy lejos de una chica de la vida real. En fin, creo que para mi dibujo pude haber aprovechado mejor la forma del cabello, pero no supe muy bien cómo. Después tuve problemas porque me di cuenta de que no debía haber dibujado la cesta con fresas allí, ya que se pierde el color rojo de las fresas en el cabello. Pero me di cuenta muy tarde y ya no quería rehacer la pose. Quería mantener la cesta para que cada versión tuviera un objeto en mano.
También intenté aprovechar el hecho de que tuviera las piernas así como... No sé cómo se llama ese estilo, pero eso de que las piernas se van haciendo más anchas en vez de tener los tobillos delgados. Suelo dibujar mis personajes con zapatos grandes y también me gustan los estilos que hacen los pies y las manos más grandes, aunque yo no lo suelo exagerar tanto, pero me gusta lo dinámico que puede llegar a verse. Así que me gustó que esta Rosita Fresita tuviera estas proporciones. Algo interesante que noté al hacer estos dibujos es que las primeras versiones de Rosita Fresita tenían las mejillas y el mentón pronunciados. Debo recordar que puedo usar estas formas para otros personajes y evitar que todos tengan la misma cara. Y sobre el coloreado, la verdad, esta vez decidí no hacer muchas sombras ni nada muy complicado. En gran parte porque siento que la Rosita Fresita de 1980 ya tiene muchos detalles y se iba a ver muy cargado todo. Desde hace tiempo que quería decirles que cuando dibujo me sucede mucho que se me desconecta la tableta, por eso a veces sale un aviso. También me sucede que presiono el botón incorrecto y termino haciendo cosas por error. Me da un poco de vergüenza que estos fails aparezcan en mis videos, pero bueno, no hay de otra. Hay cosas que no puedo omitir. Por último, quería contarles que luego de terminar estos bocetos a papel me inspiré y quise hacerle un rediseño a Rosita Fresita en mi estilo. O sea, quise dibujar mi propia versión de ella en 2026. Y de hecho ya le hice el boceto. Le haré un video próximamente. La verdad es que me decepciona mucho el diseño actual que tiene, con todo respeto. Así que quiero tomar el reto de hacer yo una versión que me guste. Pero puede que termine siendo más difícil de lo que creí. Ya veremos qué tal sale. Pero bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el dibujo y el video. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, soy más activa en Instagram, y pasarse por mi Redbubble si quieren comprar objetos con mis dibujos. También hace poco volví a subir dibujos a Facebook, así que añadiré esa red social arriba también. Nos vemos.